Buenas noches, mis queridos hermanos y amigos que están en la sintonía de este programa. Le damos toda la gloria, toda la honra a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos llegar a vuestros hogares a través de este medio de comunicación. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 15, el versículo 7. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Este es el versículo, queridos hermanos, que vamos a meditar en la Sagrada Escritura, y es una promesa, pero tiene condición. Hay una condición cuando Jesús, nuestro Señor, nos dice: pidan todo lo que quieran. Tenemos que ver nosotros el contexto para entender y comprender lo que la Escritura nos enseña. Por eso, amados hermanos, es importante pedirle al Espíritu Santo, que es el representante de Cristo aquí en la tierra. El maestro de la iglesia es el Espíritu Santo. Él es el que nos lleva a toda verdad, el que nos guía y el que produce en el hombre el arrepentimiento. Si tomamos este versículo livianamente, sin meditar, sin profundizar lo que el Señor nos quiere decir, podríamos decir: bueno, yo voy a pedir todo lo que quiero y Dios lo va a hacer. No es así. Permítame nuevamente, queridos hermanos, dar lectura, y le pido por favor que tomen las Escrituras. Usted en su casita, yo sé que está con su familia, y quiero que usted coja la Biblia y esté juntamente conmigo dando lectura a este versículo, que es muy importante. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vamos a ver un poquito el contexto en el versículo 1 del capítulo 15 del Evangelio de Juan, cuando Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Luego nos sigue enseñando: y mi Padre es el labrador. El versículo 2 nos dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Mire que el Señor Jesús dice: yo soy la vid verdadera. En muchas ocasiones nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él también muchas veces decía: yo soy el que soy. Entonces, mis queridos hermanos, en el versículo 2 encontramos dos clases de pámpanos. Pámpanos quiere decir una rama. Dos clases de ramas. Dice la palabra de nuestro Dios eterno: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Por eso le he puesto como título a esta enseñanza: permaneciendo en Cristo. Dos clases de ramas. Esto significa, amados hermanos, dos clases de pueblo. La Biblia nos dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es importante congregarnos. Es importante alabar, glorificar el nombre del Señor. Es importante asistir a la iglesia, servirle a Dios, sí. Pero eso no quiere decir que todos están injertados en la vid, o que todos están dando frutos.
La palabra del Señor nos dice que el pámpano que da fruto, Dios lo limpia, el Padre lo limpia, para que dé más fruto. Mas la rama que no da fruto, dice que la corta. Es maravilloso ver a un agricultor cuando está podando las plantas. Y si hay una rama que no da fruto, simplemente el agricultor la corta. Y cuando la planta, la rama, sale del tronco, se desprende, se seca. Y la Biblia dice que será quemada. Entonces vamos a ver, amados hermanos, que el Espíritu Santo nos guíe para entender el versículo 7. Las palabras de Jesús: si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces el Señor dice: pidan todo lo que quieran, yo lo voy a hacer, yo lo voy a cumplir. Estoy parafraseando. Quiero que en esta noche, amados hermanos, usted se escudriñe a sí mismo y pedirle a Dios que nos enseñe su palabra. Queremos nosotros y debemos estar injertados allí en la vid para dar fruto. Porque la Biblia dice, amados hermanos, que el fruto que damos glorifica a nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿cómo el Señor nos limpia? Esto es muy importante ver en la Biblia. El versículo 3 del capítulo 15 del Evangelio de Juan nos dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, la palabra tiene un poder maravilloso de limpiarnos, de liberarnos. La pregunta es: ¿de qué me va a limpiar? No está hablando físicamente, sino en nuestro corazón, algo interno. Algo que está de limpiar en el corazón, en el espíritu, en el alma del hombre. Por eso la palabra del Señor nos dice en el libro de Jeremías: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cuerpo, aún la mancha de tu pecado estará delante de mí. Y en el libro de Isaías capítulo 1, el verso 18, la Biblia dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y el siguiente versículo dice: si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Es la palabra la que nos lava, nos limpia. También en Ezequiel nos habla la palabra del Señor, el capítulo 36, verso 25. Es un versículo muy conocido por los hermanos que estudian la Biblia. Y esparciré sobre vosotros agua limpia. Mire que la palabra del Señor, todo lo que es buena doctrina, enseñada tal como está escrita, es un agua limpia. Y esta agua limpia, amados hermanos, limpia el corazón, limpia el espíritu, limpia el alma del hombre. Por eso es que cuando Dios comienza a obrar en nuestras vidas, Dios limpia nuestro espíritu, quita toda altivez, toda arrogancia de nuestro espíritu y llegamos a ser sencillos, humildes, dóciles. Y no nos volvemos jactanciosos, vanagloriosos, no, que siempre seguiremos siendo sencillos y siempre reconoceremos que lo que somos es por la gracia del Señor, por su misericordia. Mire que el versículo nos dice, el versículo 3, ya vosotros estáis limpios. La palabra, iglesia, es la medicina, el antídoto para limpiar el corazón. Por eso la palabra evangelio viene de la palabra griega evangelio, que significa un mensaje
que transforma al hombre de adentro hacia afuera. Por eso que el evangelio no es religión. En la religión no pasa nada. No hay un cambio. En el evangelio sí hay un cambio. Porque el evangelio nos limpia de adentro hacia afuera. Queridos hermanos, la palabra de nuestro Dios nos dice, si vemos el verso 4, permaneced en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y vuelve el Señor a decirnos, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Mire que son palabras tan maravillosas. Siempre nuestro Señor nos enseña con una claridad maravillosa. Y quiero, iglesia, ver lo que nos dice en el capítulo 14 del mismo Evangelio, el versículo 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y luego dice la Escritura, el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que está injertado y permanece en Cristo, en el Señor, en esa vid, siempre amará la palabra del Señor, siempre tendrá comunión, siempre estará espiritualmente ferviente, en todo tiempo le alabará y le glorificará, permanecerá, porque está en la vid, porque es un pámpano. Así venga una tempestad, bendito sea el Señor, no va a zafarse, no se va a desprenderse de allí, porque es Cristo el que nos sostiene, el que nos ayuda, el que nos levanta. Estas son las condiciones del versículo 7. Permanecer en el Señor. Pero si vivimos una doble vida, profesamos ser cristianos y no lo honramos a Dios, y andamos un pie en la iglesia, otro pie en el mundo, entonces la Biblia dice que no podemos servir a dos señores. Tenemos que decidirnos. La Biblia dice que el que permanece en Cristo, el Señor se va a manifestar a él. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que tú vas a tener esa facultad maravillosa de perdonar a tus enemigos, de orar por tus enemigos. Por un momento te vas a herir, pero por otro momento viene el amor de Dios, el bálsamo de Dios, y usted va a perdonar. Y no va a guardar rencor ni resentimiento. ¿Por qué? Porque usted está permaneciendo en Cristo. En cambio, si no estamos en Cristo, y quizás estamos solamente religiosos, o hemos tomado el Evangelio como una religión, simplemente habrá una apariencia. Pero seguirá el corazón lleno de amargura, lleno de venganza, de odio, de resentimiento. Pero Dios en su palabra dice que Él nos va a limpiar. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora, la Biblia, la Escritura, nos dice en el versículo 7, si permanecéis en mí. Por eso le dije que es una promesa. Esta promesa tiene condiciones. Número 1, permanecer en Cristo. Y número 2, nos dice la palabra del Señor, y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Sí? No es cualquier palabra. Es la palabra de nuestro Dios eterno. No es una palabra que usted haya recibido por allí, que le dijeron
de alguna visión de algo, no. La palabra se refiere a la palabra de Dios, la Escritura. Recordemos, cuando usted toma la Biblia, Dios te habla. Esta es la profecía más segura que existe. Y cuando usted le profeticen algo, usted tiene que pasar por el filtro de la palabra, esa profecía. Si está acorde con la Escritura, dentro del marco bíblico, y hay que examinar. Por eso la palabra del Señor dice, si mis palabras permanecen en ustedes. Yo quiero ver con usted, mi querido hermano, y le invito, por favor, al libro de Apocalipsis, libro de Revelación. La Sagrada Escritura nos enseña y nos dice en el capítulo 1, el verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mire qué clase de profecía, la Biblia, la Escritura. Recuerde que la palabra de Dios es Dios mismo. La palabra nos da vida. La palabra nos libera. La palabra nos afirma. Nos vuelve invencibles. Y la palabra no dejará que nadie sea confundido. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía. Mi querido amigo, solamente con escuchar la palabra del Señor usted está siendo, Dios lo llama bienaventurado, feliz, dichoso. Recuerde que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra es la que produce en nosotros arrepentimiento. Y es por eso, hermano, tenemos tan claro lo que dice Hebreos 4:12. Usted lo sabe de memoria al texto bíblico, que es viva, es eficaz. El cielo pasará. La tierra va a pasar. Pero la palabra de Dios tiene un fiel cumplimiento. Entonces quiero llegar, amados hermanos, a este punto maravilloso. Primero el Señor dice, si permanecieres en mí. Número 2, y mis palabras permanecen en vosotros. Está hablando de un verdadero creyente. Está hablando de un hacedor de la palabra de Dios, no de un oidor olvidadizo, sino de un hacedor. Entonces viene la promesa y dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¡Qué bendición! Obviamente, si estamos en Cristo, permanecemos en Él, no le vamos a pedir nada, absolutamente nada que no sea en su perfecta y divina voluntad. No vamos a pedir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre nos va a guiar en nuestra oración. Siempre. Y nuestra oración va a estar dirigida en la voluntad perfecta de Dios. Permanecer en Cristo significa que usted todos los días participa de este alimento. Significa que usted tiene conocimiento escritural. Usted lo conoce a su Señor a través de la palabra. Y no va a ser engañado. No va a ser perturbada su vida. Bendito sea el Señor, quizás por una falsa enseñanza. Usted va a tener conocimiento. Usted va a tener hambre, va a tener sed de alabar, de glorificar, hambre de estudiar la palabra, y se cumplirá lo que dice el libro de Amós, capítulo 8, el verso 11. En aquellos días, dice el Señor, derramaré hambre sobre la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Eso es un cristiano que permanece. Está siempre estudiando la Biblia, está siempre orando, ¿sí? Y siempre le dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y entonces dice la Biblia que será como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, que en todo tiempo dará su fruto y su hoja nunca caerá.
Y dice la Biblia, y será prosperado en todo lo que haga. ¡Qué bendiciones, mis queridos hermanos! Por eso el apóstol Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal. El impío quiere que se cumplan las promesas de Dios en su vida. El impío es aquel que cuando tiene necesidad lo busca a Dios. Pero cuando no pasa nada, se aleja de la iglesia, no lo honra a Dios. Y el impío exige que Dios le conteste su petición. No te va a contestar porque Dios honra a los que le honran. La promesa de Jeremías 33:3 es para aquel que está injertado en la vid, permaneciendo en el Señor, no para cualquiera. Entonces Dios dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. No es para cualquiera, mi hermano. No te engañes. Por eso hay que enseñar la palabra tal como está escrita para que usted reaccione, renuncie a la impiedad y se convierta a Cristo, al Señor. Quizás me pregunta, pastor, ¿cómo hago para yo estar injertado? Porque sé que mi caminar no es recto delante del Señor. Número 1, tienes que arrepentirte. El arrepentimiento no es un proceso. El arrepentimiento, es así inmediatamente, así. Usted reconoce y le pide perdón a Dios, se arrepiente, es tocado por el Espíritu Santo y usted nuevamente viene a estar injertado allí en la vid que es Cristo el Señor. La Biblia, la palabra del Señor nos dice, amados hermanos, y lo quiero ver bíblicamente, categóricamente, la Escritura nos enseña, mis queridos hermanos, en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Perdón, es el capítulo 2, perdón. Y dice aquí la palabra del Señor, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ahí está la palabra de nuestro Dios eterno. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Está hablando de una iglesia que tuvo excelentes maestros de la Escritura. Ahí estuvo Apolos, Timoteo, el apóstol Pablo y Juan. Pero ¿qué pasó con la iglesia, amados hermanos? ¿Permanecieron? Sí. ¿Seguían trabajando en el ministerio? Sí, por favor. Pero algo Dios reclama de su pueblo. Has permanecido, les dice, han tenido paciencia ustedes, han trabajado arduamente por amor de mi nombre, no han desmayado, pero tengo algo que decirte. Ese algo es para usted y para mí, querido hermano. Por eso en este tiempo tenemos, hermano, que buscar a Dios. Algo el Señor está reclamando de nosotros. Algo Dios está pidiendo de los pastores. Algo Dios está pidiendo de los diáconos. Algo Dios está pidiendo del líder de escuela dominical, del líder de jóvenes. Algo Dios está pidiendo. Pastor, no me he ido al mundo. Recuerde que la iglesia de Éfeso permaneció.
Pero algo pasó con ellos. Has dejado tu primer amor. Amados hermanos, esto significa que hay una indiferencia a la obra de Dios. El primer amor, quizás antes estabas primero en la iglesia, llegabas media hora antes a orar a la iglesia, ahora llegas atrasado. Oh, no importa. ¿Por qué? Porque el primer amor hemos dejado. Dios nos está llamando, iglesia. Dios dice en su bendita palabra, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran. Y ese es un tiempo de pedir a Dios. De pedir por nuestros hijos. Pedir por nuestra familia, que no solamente está aquí en el Ecuador, o en otras provincias, o en otras ciudades, no. Tenemos familia en Estados Unidos, en Londres, en Italia, en España. Y que esos países también están siendo prácticamente reprendidos duro por nuestro Dios soberano. Queridos hermanos, la Biblia, la palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, el verso 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué es perseverar? La palabra griega perseverar es proskartere. Y esa palabra significa ser intensamente fuerte, soportar, permanecer de pie bajo cualquier circunstancia de sufrimiento. Eso significa permanecer. Por eso tenemos que ser valientes. Recuerde que hemos visto en la Sagrada Escritura que el fundamento de una casa debe estar en la roca. Permanecer, porque Dios nos va a probar. Pero ahí estará nuestro Señor para ayudarnos. Jesús dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que no lleva fruto será cortado, y el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Este es un tiempo donde Dios está limpiando a su pueblo, y el que es de Dios se volverá a él, y el impío seguirá con su impiedad. Entonces dice en el libro de Malaquías, veréis la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Servirle a Dios no es solamente pararnos en un púlpito y predicar, no. Servirle a Dios es, hermano, cuando usted ora por la iglesia. Servirle a Dios es cuando en su devocional le dice, Dios, bendice a mi pastor, dale palabra de sabiduría, háblanos a través de él. Servirle a Dios, hermano, cuando usted se levanta de madrugada y ora por la iglesia, ora por su nación, ora por su ciudad. Eso es servirle a Dios. Dice, siento la presencia del Espíritu Santo de una forma tan linda y maravillosa. Eso es servirle a nuestro Dios eterno, iglesia. El que permanezca, el que persevere hasta el fin. El Señor Jesús dijo, este será salvo. Pero yo quiero que le des, hay una palmadita a tu hermano que está al lado y dile, yo soy ese que persevera. Yo persevero en el Señor. Venga lo que venga, nada me va a separar del amor de Cristo. Dile a tu hermano que está al lado, dile, yo estoy injertado en la vid y voy a dar fruto, voy a servirle al Señor. Porque hemos llegado, amados hermanos, un tiempo donde Dios está depurando a su pueblo y especialmente el altar. En una ocasión le decía a la iglesia, Centro de Adoración Cristiana, donde Dios me ha puesto por su gracia, por su misericordia pastorear. El avivamiento no viene de la banca, el avivamiento viene del altar. Primeramente comienza por el pastor. Comienza por los presbíteros, por los diáconos, por los evangelistas. Comienza por los apóstoles. Comienza, amados hermanos, por el altar, el avivamiento. Eso lo dice la Biblia. En el libro de Ageo, la palabra del Señor nos dice, amados hermanos,
que Dios le habló a Zorobabel y le dijo, no es con espada, no es con ejército, sino con mi espíritu. Y dice la Biblia que Dios despertó el espíritu de Zorobabel, el espíritu del sacerdote Josué, y luego dice que despertó el espíritu de todo el pueblo. Aleluya. Entonces viene un avivamiento, hermano. Después de esto, de esta tribulación que estamos pasando, iglesia, algo grande viene sobre el pueblo de Dios a nivel mundial. Viene un avivamiento de parte de Dios, porque nosotros en este tiempo hemos meditado y vamos a enmendar muchos errores que hemos estado cometiendo y vamos a volvernos a entregarnos en espíritu, alma, a nuestro Dios soberano. Y vamos a hacer esos pámpanos que vamos a reverdecer, que va a recibir el rocío del cielo, la lluvia de Dios, y vamos a florecer y vamos a dar fruto. Así que, hermano, quiero que usted no se desanime, quiero que usted abrace esta promesa, que usted se escudriñe a sí mismo y volvernos a Dios, porque Él tiene, como dicen en Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. La Biblia dice pensamientos de paz, pensamientos de bien, para daros el fin que esperáis. Hoy más que nunca tenemos que decirle, Señor, yo quiero estar contigo. Yo quiero, Señor Jesús, usted que se ha apartado, que usted se reconcilie con el Señor. Y la Biblia dice, el Señor dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ahora sí, pidan todo lo que quieran. Vamos a ver, amados hermanos, la palabra de nuestro Dios nos dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7. Entonces ahora podemos entender y comprender lo que la Escritura nos dice aquí. El capítulo 7, el verso 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y luego dice el Señor, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Esa es la promesa del Señor. Dios pone una comparación y dice, ustedes como padres, si tu hijo te pide un pan, no le vas a dar una piedra. ¿No es cierto, amados hermanos y hermanas, que nosotros anhelamos y siempre damos lo mejor a nuestros hijos? Lo mejor les damos a ellos. Y el Señor dice, si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas? Ahí está la promesa del Señor, hermano. Tenemos nosotros que buscar. Pero esta promesa, hermano, es para aquellos que permanecen en Cristo. Y sus palabras permanecen en nosotros. Es decir, somos hacedores de su palabra. Somos hijos genuinos. El 100% lavados, redimidos por la sangre de Cristo. No estamos jugando al evangelio. Hemos tomado en serio la palabra de Dios. Y seguimos a nuestro Señor. No importa lo que se nos presente. Como Pablo dijo, yo sé en quién he creído. No estoy diciendo que somos perfectos, porque no existe ni un perfecto. Vamos hacia la perfección. Pero el apóstol Pablo decía en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Por eso la Biblia dice, mi Padre es el labrador. Y Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios. La palabra nos limpia. La palabra nos santifica, iglesia.
Por eso te invito, hermano, y te animo en el nombre del Señor, no desmayes. ¿Quién ha dicho que la iglesia se ha paralizado? La iglesia de Cristo no se ha paralizado, por favor. Los edificios, las construcciones están vacías. Eso no es iglesia. La iglesia somos tú y yo. La iglesia sigue trabajando. La iglesia sigue ayunando. La iglesia sigue vigilando. Y a través de este medio de comunicación, obviamente la iglesia está siendo edificada. Y los pastores, los siervos del Señor, no han cesado. Ellos siguen y seguiremos predicando el evangelio. Pero obviamente cuando pase pues todo esto, ahora sí llegaremos al lugar de reunión, lugar que Dios escogió. Pero la iglesia no se ha paralizado, la iglesia está actuando, la iglesia sigue trabajando, la iglesia sigue intercediendo. ¿No es cierto, mi hermano, que usted ora por su hijo? Mi hermana, usted ora por su hija. Oramos por nuestro hogar, seguimos. Y este es un tiempo de reflexión y busquemos a nuestro Dios eterno. No lo cuestione al Señor, dele gracias por todo lo que Él está haciendo. No sabemos qué va a pasar el día de mañana, no sabemos qué va a pasar de aquí a un mes, solo Dios lo sabe. Pero este día lo hemos disfrutado en su presencia. Le damos gracias por la vida, por la salud. Le damos gracias porque tenemos un lugar donde vivir. Porque nuestra fe, hermano, no ha desmayado. La Biblia dice en el libro de Isaías, el carpintero animó al platero. Y el platero animó al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura. Y la firmó con clavos. Así que debemos animarnos mutuamente y seguir adelante. Cristo viene, sí. Son señales cumplidas. Amados hermanos, la Biblia tiene que cumplirse. La promesa del Señor. Pero recuerde que Dios nos guardará como a la niña de sus ojos. Y no permitirá que la tristeza, la desolación, la angustia se enseñoree de nosotros. Por un momento viene, sí es cierto, pero por un momento nos visita y clamamos a nuestro Dios eterno y la Biblia dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento, amados hermanos, en nuestro espíritu, en nuestra alma, Dios nos fortalece. Recuerde que en el libro de Isaías 40 dice la palabra del Señor, los muchachos se cansan, se fatigan, los jóvenes también flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. En esta hora Dios te va a dar nuevas fuerzas porque vamos a orar para que Dios te levante, para que usted sea una columna, una fortaleza en su casa allí, mis queridos hermanos. Dios es bueno y misericordioso. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla. Y la Biblia dice, si permaneciereis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran. Ahí está la promesa. Y dice la Biblia que Dios nos concederá. Vuelvo a reiterar, cuando estamos en Cristo, estamos permaneciendo en Él. Mis queridos hermanos, no vamos a pedir absolutamente nada que no sea en su perfecta y divina voluntad. ¿Por qué? Porque ahí está la victoria en la vida cristiana. La obediencia es importante y buscar a Dios. Queridos hermanos, cuídense, no salgan. Tenemos nosotros también que obedecer lo que las autoridades terrenales nos han dicho. Cuídese, haga su parte. Tenemos que hacer lo que nos toca a nosotros hacer. Y Dios nos guardará, Dios nos cuidará y Dios nos va a proteger. Y Él guardará nuestras vidas.
Pero lo importante es, amados hermanos, seguir adelante y buscar su presencia, su voluntad. Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te alabamos y te bendecimos, te exalzamos, te rendimos pleitesía, Señor. Cada día que pasa, estamos, Señor, en tus manos. Dependemos plenamente de ti. Señor, tu palabra tiene un fiel cumplimiento. Bendigo a tu iglesia, Señor. Bendigo, Señor Jesús, a tu pueblo, porque sé que tú los has fortalecido. Gracias porque estás tratando con cada familia. Gracias porque estás tratando, Señor bendito, y harás volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Es un tiempo de restauración, Señor. Bendice a tu pueblo, mi Dios. Oramos y clamamos por los hermanos que trabajan en el hospital, por los doctores. Señor bendito, te pedimos que usted los cuide, que su misericordia sea sobre ellos. Guarda, Dios mío, al personal aún de limpieza, Señor. Cuida, Dios mío. Guárdalos como a la niña de tus ojos, Señor. Mis hermanos que trabajan en la policía, Señor, guárdalos. Cuídalos, Señor. Aquellos hermanos que tienen que salir a trabajar, cuídalos. Señor, y aquellos que están desde sus casas laborando, bendito Dios, te pedimos, Señor, que tú les des más sabiduría, más conocimiento y sobre todo, Señor, paz a su alma, paz a su espíritu, Señor. Señor, nos ponemos el 100% en tus manos, porque hoy nos damos cuenta que ni el oro ni la plata nos puede librar en el día de tu ira, Señor. Gracias, Dios, porque te conocemos y sabemos en quién hemos creído. Y tú, Señor, estás fortaleciendo a las familias. Toda la gloria, toda la honra siempre será para ti, mi Dios. Amén y amén. Qué bendición es orar, conversar con nuestro Dios soberano. Sigamos, iglesia, mirando a Cristo, como dice en Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Y no mires atrás, que Él te ama, que tú eres algo especial en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Me despido, queridos hermanos y amigos, y si el Señor no ha venido, estaremos el día viernes a las 7 de la noche. Ahí tenemos nosotros un grupo, un chat. ¿Sí? Le pido por favor, envíen solamente promesas de la Biblia. Escriban solo promesas de la Biblia. No queremos noticias malas. Queremos es palabra de Dios. Queremos buenas noticias. Así que, hermano, a través de este medio de comunicación, pues estaremos llegando a vuestros hogares. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea en cada uno de ustedes. Bendiciones.